Muy buenas a todos desde Nueva Orleans, muy buenas a todos desde Luisiana. Aquí estoy justo enfrente de la ceca de Nueva Orleans, es esta que podéis estar viendo ahí. Detrás de mí, ahí, está el mercado francés, o el llamado mercado francés, porque de francés no tiene nada. O sea, este es el típico mercado para vender baratijas a los turistas. Y dices, bueno, pues que a lo mejor tiene un origen francés. Pues tampoco, tiene un origen español. Ahí se abrió el mercado para alojar comerciantes franceses, eso sí, después del incendio de 1788. Antes el mercado estaba, bueno, pues al otro lado, cerca de la plaza de armas. Voy a dar una pequeña vuelta, así veis la ceca, si os parece bien. Y mientras os voy a contar por qué una historia, digamos, virreinal, o de la época virreinal. Y es que yo siempre me he preguntado, cuando estuve leyendo sobre el tema de la Luisiana, si a la población de la Luisiana les parecía muy bien esto del cambio, ¿no? O sea, ellos de repente pertenecían a Francia y, bueno, pues en el Tratado de Fontainebleau, después lo ratificaron en el Tratado de París, 1763, pues nada, dijeron que la Luisiana pertenecía a España, ¿no? Y entonces aquí a la gente, ¿qué pasaba? Bueno, pues muy probablemente el que fuese un granjero o lo que sea, pues le diese más o menos lo mismo, pero claro, los comerciantes eso ya sería otra cosa, ¿no? Eso estaban dejando su dinero. A ver, aquí el primer gobernador que vino fue Antonio de Ulloa en 1767. Y bueno, básicamente vino con la orden de no hacer nada. O sea, de dejar todo como estaba y punto. De hecho vino pues con unos pocos burócratas y 90 soldados. Fijaros, 90 soldados para una extensión de la Luisiana que eran 2,2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces con eso pues poco podía hacer. De hecho no hizo nada, ni siquiera residía en Nueva Orleans. Lo que hizo fue irse más al sur, al delta, que ahí, bueno, pues para un científico, para un naturalista como era Antonio de Ulloa, como he dicho en otro vídeo, uno de los grandísimos ilustrados del siglo XVIII, una persona con una biografía pues magnífica y maravillosa. Bueno, pues para él, pues tanta naturaleza, tantos animales, tantas plantas como había ahí en el delta de Mississippi, tenía que ser una auténtica bicoca, una auténtica maravilla. Y entonces, bueno, pues nada, él pasó de estar aquí y se fue allí. ¿Qué pasó? Pues que lo único que hicieron, y esto era, digamos, como algo muy muy obvio, era prohibir el comercio con Francia, o más bien restringir el comercio internacional. Seguía habiendo muchísimo contrabando, pero no podía haberlo legalmente, ¿no? No podía haber un comercio con Francia porque, claro, si no, pues la Luisiana española acabaría siendo un puerto franco, ¿no? El resto de virreinatos o toda la zona de los virreinatos hispanoamericanos no podían comerciar libremente. Entonces lo que no podría ser es que Luisiana sí, porque si no pues traerían todas las mercancías aquí y luego de aquí podrían ir a donde quisieran de manera legal. ¿Que lo hacían de manera ilegal? Sí, pero ya de manera legal sería demasiado descarado. Con lo cual, bueno, pues los comerciantes aquí asentados, los comerciantes franceses, se rebelaron. Claro, ellos no querían. Yo entiendo, o sea, también les entiendo, porque claro, ellos tendrían sus redes de comercio, pues fundamentalmente con Francia. Además, al parecer, importaban vino francés y no querían importar vino español. O sea, hay que tener encima mal gusto, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos cómo son los franceses con su vino y con su comercio, por supuesto. Total, que hubo una revolución aquí en 1768 y a mediados de año, pues nada, en noviembre le embarcaron al bueno de Antonio de Ulloa, le embarcaron para la península y nada, y entonces ellos mandaron comisarios a París para pedir al rey de Francia que ellos querían seguir siendo franceses, no españoles. Al rey de Francia no les hizo ni el más mínimo caso y les dijo: aquí volvéis por donde habéis venido, porque pertenecéis al rey de España y el rey de Francia no quiere saber nada de vosotros. Entonces, bueno, pues claro, pasó pues lo que tenía que pasar. En España dijeron: sí, pues ahora tomad 2 tazas, ¿no? Y mandaron aquí a Alejandro O'Reilly, uno de tantísimos marineros o militares españoles de descendencia irlandesa. Y Alejandro O'Reilly le mandaron esta vez ya con 23 navíos y 2.100 hombres. Claro, aplacó la rebelión bien rápido y bueno, pues la verdad es que se perdonó a la mayoría de los franceses porque había muy poca población, no podían hacer gran cosa, no podían decir: no, pues ahora pena de muerte a todos, porque entonces se quedaban sin gente y los pocos que habría, pues habría una revolución al poco tiempo, ¿no?
Bueno, nada más quedaron, ejecutaron a los 4 cabecillas, 4 personas en concreto, y los ejecutaron tal que ahí, donde está este poste, ahí, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y por qué ahí? Bueno, pues porque esta vuelta que he dado, que era, hoy en día es la Casa de la Moneda, la antigua ceca de Nueva Orleans, en época virreinal era el fuerte de San Carlos, era un fuerte que era francés inicialmente y después pasó a ser un fuerte español. Entonces, bueno, pues en los muros de este fuerte, aquí entiendo yo que sería una de las esquinas del fuerte, pues ahí fusilaron a estos 4. Lo que tiene par de cojones es que aquí los franceses han puesto una señal escrita en francés hablando de los mártires franceses que mató el general O'Reilly. Mártires franceses, pero tendrán jeta, pero si ellos se desentendieron totalmente, ya no de esos 4, se desentendieron totalmente de todas las lusianas. Estos serían, no sé, mártires de la libertad de comercio. Eso sí que me parece, ¿no? Pero, hombre, mártires franceses, pero bueno, ya sabemos cómo de bien se les da a todo el mundo aquí tergiversar la historia. Bueno, esto que era el fuerte de San Carlos, después de a principios del siglo XIX se derrumbó el fuerte, quedó hecho un solar, y aquí aprovecharon para montar una ceca en 1738. Diréis, bueno, ¿por qué una ceca y en una ciudad como Nueva Orleans? Porque no parece, a priori, más pensando hoy en día, una buena ciudad, ¿no?, para montar una ceca. Bueno, hay que decir que en 1835 hubo una crisis bastante fuerte en Estados Unidos, y además una crisis provocada por el gobierno que tenemos en la antigua plaza de armas de aquí, de Nueva Orleans, el general Andrew Jackson, ¿no?, que hoy en día se llama Plaza de Andrew Jackson. Bueno, pues este hombre era mejor general que economista, por lo que parece, y bueno, pues su gobierno provocó una crisis bastante grande y hacía falta moneda, hacía falta numerario para el país, con lo cual se abrieron 3 cecas en 1838. La ceca de Charlotte, que estaba en Carolina del Norte, la ceca de Dahlonega, que estaba en Georgia, y esta ceca, la ceca de Nueva Orleans, que es la que tengo aquí y la que estoy mostrando. Y diréis, bueno, pero ¿por qué en estas ciudades? Porque, a ver, tanto Charlotte como Dahlonega tiene sentido porque había minas de oro ya en estos años. Pero aquí, claro, es que hay que entender que esta era una ciudad mucho más importante para Estados Unidos de lo que es hoy en día. En su momento era la 5ª ciudad más grande de Estados Unidos, y además tenía muchísimo comercio. Entonces aquí entraba bastante plata. Entonces dijeron, bueno, pues tanto la de Charlotte como la de Dahlonega nos sirve para acuñar oro, mientras que la de Nueva Orleans nos va a servir para acuñar plata. Bueno, pues eso no fue del todo así, porque lo que no contaban es con la fiebre de oro que se desató en California cuando empezaron a aparecer ahí minas de oro, ¿no? Bueno, es una fiebre de oro que ya habéis visto en 100.000 películas, así que no hace falta que os cuente demasiado sobre ella. Entonces, claro, de las 3 cecas nuevas, y la de Filadelfia, por supuesto, que estaba mucho más al norte, la más cercana a California es esta de Nueva Orleans, con lo cual aquí llegó mucho oro de Nueva Orleans, de California. Uy, qué ruidosos son aquí los automóviles. Bueno, llegó mucho oro de California y por eso se acuñó mucha moneda de oro, aparte de la moneda de plata, hasta 1754, que es cuando se abrió la ceca de San Francisco, que obviamente ya para entonces pues todo ese oro californiano iba para San Francisco, y aquí ya pues se restringió muchísimo la acuñación de monedas de oro. Se siguió acuñando hasta 1861. ¿Qué pasó ese año? Bueno, pues que estalló la Guerra Civil estadounidense. De nuevo, 1001 películas que la describen. El 26 de enero de 1861 se secesiona Luisiana, y bueno, pues de la ceca pasa a depender, en vez de depender del gobierno de Estados Unidos, pasa a depender del gobierno de Luisiana. Y luego creo recordar que fue en abril de ese mismo año, de 1861, cuando el estado de Luisiana pasa a ser uno de los estados confederados. De nuevo la ceca pasó a ser pues
a depender del gobierno confederado, bueno, durante muy poco tiempo, porque se les acabó la plata muy rápido, no tenían mucha plata para acuñar y la CECA acuñó muy poco tiempo para el gobierno confederado. Muy poco tiempo es que en mayo de 1861 ya tuvieron que cerrar, no les quedó más, ¿no? Bueno, pues quedó la CECA cerrada hasta 1879, que es cuando reabrió. De las 3 CECAs anteriores, es la única que reabrió pasada la Guerra Civil. Y bueno, pues acuñó hasta 1909. Hay que decir que la marca de CECA de Nueva Orleans es la O, o sea, bueno, bastante famosa, bastante conocida. Especialmente en España es conocida por el tema de los Morgan Dollars, ¿no? No fueron los únicos que se acuñaron. Aquí, bueno, pues se acuñaron básicamente las monedas que se acuñaban en el siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Pues en plata los dólares, los medios dólares, los quarters, los dimes, los medios dimes. Y en oro, pues los $20, estos Double Eagles, los $10, los $5, $2,5, y creo que un año también se acuñaron los $3. Pues bueno, pues son nada extraño, ¿no? Son monedas, pues las típicas monedas que se han acuñado en Estados Unidos durante el siglo XIX. Hoy en día, si queréis tener alguna moneda de Nueva Orleans, bueno, pues como digo, las más conocidas son los Morgan Dollars con la marquita O. Así que, bueno, no salvo que queráis una calidad extraordinaria o alguna fecha concreta, no cuesta mucho hacerse con estos Morgan Dollars de la CECA, de la marca O. A lo mejor otras monedas más antiguas, especialmente de oro y demás, pues sí que las hay muy raras, pero vamos, por tener alguna representativa no debería ser un problema. Bien, hoy en día la CECA, ya desde hace varias décadas, desde los años 80, es un museo, pero no es un museo numismático, es un museo dedicado al jazz, a la historia del jazz, que ya sabéis que en Nueva Orleans es la cuna del jazz y del blues. De hecho, hay música por todas las esquinas de la ciudad. Lo que sí que tienes en la parte de abajo una pequeña sala numismática. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser entrar y así os muestro lo que es esa sala. Hay que decir que en esa zona, esa parte de abajo, por lo que he podido leer, era donde estaban las calderas de las máquinas de vapor. Lo que es la acuñación es en la segunda planta. Lo que pasa es que hoy en día esa segunda planta es totalmente, el Museo del Jazz está totalmente remodelado, o sea que no queda nada de lo que es la antigua CECA. Una antigua CECA que por lo demás, por la parte exterior, sí que está bastante bien conservada. Veis que es un edificio neoclásico, bueno, pues bastante clásico, vamos, nada extraordinario. Sí que alguna cosa que ha cambiado. En fotografías antiguas he visto que había una chimenea muy grande ahí en el centro. Me imagino que para las máquinas de vapor, que hoy en día pues ya no está desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, como veis es un edificio pues bastante grande, ¿no? Para ser una CECA del siglo XIX es un edificio grande e imponente. Bueno, como digo, voy a entrar en el museo y os enseño la parte numismática. Ahí nos vemos. Bueno, pues ya estoy dentro de la antigua CECA de Nueva Orleans. Estoy en la planta baja, donde, bueno, a ver si os puedo mostrar un poco la estructura. Aquí es donde estaban las máquinas a vapor. Digamos que había unas máquinas a vapor aquí mismo, donde estoy yo ahora, que, bueno, pues daban una fuerza motriz para poder acuñar monedas en el piso de arriba. El piso de arriba no os lo voy a enseñar porque está totalmente remodelado y ahora hay un museo de jazz, como os he dicho antes. Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver con las monedas. Esta es la única máquina a vapor que aparece en esta exposición. Es una acuñadora. Ya os di muchos detalles de cómo funcionaban estas máquinas cuando estuve en Potosí. Ahí hay una tenaza. Y bueno, pues luego tenemos otros útiles, por ejemplo, como una carretilla. La verdad es que no hay muchas cosas aquí en esta exposición, pero lo que sí que hay son unas cuantas monedas. No voy a entrar aquí en mucho detalle. Estas son monedas acuñadas en Nueva Orleans, un poco un repertorio. La verdad es que son, bueno, pues los tipos de monedas que se acuñaron en Estados Unidos durante el siglo XIX, con lo cual, bueno, pues tampoco es que vaya a poder aquí mostraros nada que no sepáis o que no podéis encontrar muy fácilmente. Quizá esta vitrina sea un poquito más llamativa,
Bueno, pues ahí tenemos así unos half dimes, aquí tenemos unos Morgan dollars, estos famosos, ¿no? Luego aquí tenemos los Barber half dollars y los Barber dimes. Bueno, pues monedas, como digo, muy conocidas por todos y que seguramente pues podéis encontrar información si es que no las conocéis. Aquí también tenemos los Liberty 7, estos, los dólares de la libertad sentada, son bastante más raros, son más tempranos, ¿no? Esta de 1839 es la que, bueno, probablemente sea la más rara, la que más me llama la atención de las que aquí están expuestas, al menos en esta vitrina. Esta es una moneda acuñada el primer año de la CECA de Nueva Orleans. Vamos a ver si podemos mirarla con un poquito más de detalle para que la podáis ver. Bueno, yo creo que mejor que esto no os lo puedo mostrar, básicamente porque tenemos varios cristales entre medias, ¿no? Pero bueno, ahí la podéis ver más o menos bien. Vale, bueno, aquí más Morgan dollars, estos son los primeros años de los Morgan dollars. Vamos a ver, que estos siempre suelen gustar mucho a los coleccionistas. Mirad qué bonitos están, ¿no? Lo que pasa es que la marca de CECA del reverso, o sea, está en el reverso. La O de Nueva Orleans está en el reverso. Pero bueno, aquí podéis ver, bueno, pues estas piezas son estupendas. Bien, si echamos un vistazo más por aquí, aquí hay, bueno, probablemente estas sean las monedas más interesantes. Estas son monedas que están recuperadas todas de un pecio de la Guerra Civil estadounidense. Son monedas de medio dólar de la libertad sentada, acuñados en 1861 en Nueva Orleans. Hay dos vitrinas, está esta vitrina y esa otra. Entonces, bueno, son todas monedas encapsuladas. Vamos a ver si podemos enfocar alguna de ellas. Ahí les podéis ver. De nuevo, mejor que esto va a ser difícil porque tenemos dos cristales entre la moneda y la cámara, pero bueno, podéis hacer una idea. La historia es interesante porque, claro, en 1861, bueno, pues cuando empezó el año, pues Nueva Orleans pertenecía a los Estados Unidos sin mayor problema, pero claro, luego el estado de Luisiana se secesionó. Creo que fue en enero de 1861 y después pasó a ser parte de los Estados Confederados. Entonces, digamos que hubo tres gobiernos distintos en Luisiana. Entonces, esas monedas, a pesar de hablar de los Estados Unidos, o sea, que es el mismo diseño que tenían antes, bueno, pues son monedas que fueron emitidas por tres gobiernos diferentes: el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Luisiana y el gobierno confederado. Entonces, ¿y cómo se sabe cuál ha sido emitido por cada uno de ellos? Porque, como veis, bueno, pues en las cápsulas muchas veces, por ejemplo, esta de aquí del medio ahora pone emisión de los Estados Unidos, mientras que el de la izquierda indica emisión de Luisiana y en la de la derecha pone emisión confederada. Bueno, pues porque aquí ha habido un estudio de cuños muy, muy profundo, donde han llegado a determinar qué cuños se utilizaron en qué momento. Eso no significa que se puedan saber todas las monedas en qué momento se acuñaron. Por ejemplo, esa moneda de ahí, que bueno, está en calidad prof, esta no viene del pecio, pues esa no se sabe en qué momento se acuñó, entonces no se sabe qué gobierno autorizó la emisión de esa moneda. Y luego hay aquí una moneda que es mucho más interesante todavía. También es un medio dólar y también es de 1861. Pero, ahí lo podéis ver, tiene un reverso distinto. Creo que se puede apreciar más o menos bien, de nuevo, a pesar de la calidad de la... Ahí está. Es ese diseño diferente, es el diseño confederado. Solo existen 4 ejemplares y lo estuve mirando el otro día. Se vendió uno en 2017 por $800.000 de remate. O sea, yo creo que si lo vendemos hoy, pues costaría como mínimo el doble. Ahí lo podéis ver. Ese es el medio dólar confederado de 1861. Como digo, tan raro que solo existen 4 ejemplares. Bueno, pues esto es todo
por la ceca de Nueva Orleans. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta pronto.